Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a continuar desarrollando la unidad número 2 correspondiente a los compuestos de coordinación. Vamos a empezar hablando sobre la isomería que tienen o que presentan los compuestos de coordinación, que es lo más común que, así como los compuestos orgánicos, los compuestos de coordinación tienen esa característica que presentan mucha isomería. ¿Qué es la isomería? Cuando dos o más compuestos tienen la misma composición pero diferente disposición de sus átomos, los llamamos isómeros. Aunque los isómeros están compuestos de la misma colección de átomos, difieren en una o más propiedades físicas como ser el color, la solubilidad o la velocidad de reacción con cierto reactivo. ¿Sí? La isomería no me cambia a mí la fórmula. Eh, no me cambia tampoco, en realidad no me cambia los átomos, ¿sí? O los elementos que conforman ese compuesto de coordinación. Examinaremos dos clases principales de isómeros, que los vamos a ver en este cuadro donde se observan la clasificación. Tenemos los isómeros que tienen la misma fórmula pero distintas propiedades. Dentro de los isómeros tenemos dos clasificaciones que son, primero, los isómeros estructurales, que son aquellos que presentan diferentes enlaces, y los estereoisómeros, que son aquellos que presentan los mismos enlaces pero diferente disposición. Dentro de los isómeros estructurales tenemos los isómeros de esfera de coordinación y los isómeros de enlace. Y dentro de los estereoisómeros tenemos los isómeros geométricos y los isómeros ópticos. Vamos a comenzar a desarrollar toda esta clasificación. Empecemos con la isomería estructural. La isomería de enlace es un tipo relativamente raro, aunque interesante, que se presenta cuando un ligando específico es capaz de coordinarse a un metal de dos maneras distintas. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un enlace entre el átomo central, que es el metal, y los ligandos, donde el ligando se puede acoplar al metal de dos maneras distintas. Veamos en forma gráfica con ejemplos más claros. Fíjense en este ejemplo. Acá tenemos un complejo donde el átomo central es el átomo de cobalto y el dióxido de nitrógeno o el ligando del dióxido de nitrógeno, fíjense que en este caso se está enlazando al átomo central a través del nitrógeno. Pero también ese ligando se puede enlazar de otra forma. Fíjense que lo puede hacer a través del oxígeno. Pero el complejo, el que me forma la esfera de coordinación, no cambia. La fórmula molecular sigue siendo exactamente la misma. Lo único que cambió es el tipo de enlace que forma en un complejo o en el otro complejo. El átomo central se enlaza ya sea con el nitrógeno o con el oxígeno, sin alterar su fórmula molecular. Este es el ligando que se liga al átomo central de una manera y acá se liga de otra manera. Cuando se coordina a través del átomo de nitrógeno, el ligando se llama nitro, y cuando se coordina a través de un átomo de oxígeno se le llama nitrito y se escribe por lo general oxígeno, nitrógeno, oxígeno. Ahora vamos a hablar acerca de los isómeros de esfera de coordinación. Los isómeros de esfera de coordinación difieren en cuanto a los ligandos que están unidos directamente al metal, en contraposición a estar fuera de la esfera de coordinación en el retículo sólido. ¿A qué nos referimos con este tipo de isómeros de esfera de coordinación? A que, si bien es cierto, el complejo no sufre una modificación en cuanto a su fórmula final, a la cantidad de elementos que presentan de cada uno, sí cambia lo que es la disposición de la esfera de coordinación. Veamos en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente complejo que es el hexaacuo tricloro de cromo 3.
existe en tres formas comunes. Nos fijemos en la primera. Cromo, agua, 6 moléculas de agua dentro de la esfera de coordinación y el cloro sale afuera. Los 3 cloros salen afuera. Es decir, que la esfera de coordinación sufrió una modificación en la cual se eliminó de la esfera propiamente dicha los 3 cloros, los 3 ligandos de cloro. Este complejo es de color violeta. Veamos la otra forma. Tenemos en la esfera de coordinación se eliminaron 2 cloros y una molécula de agua hacia afuera de la esfera de coordinación, donde este complejo es de color verde. Y después tenemos dentro de la esfera de coordinación 4 moléculas de agua y una de cloro, es decir que se eliminan 2 ligandos de cloro y 2 de agua, donde este último es también de color verde. En los compuestos segundo y tercero, el agua ha sido desplazada de la esfera de coordinación por iones cloruro y ocupa un sitio en el retículo sólido. Ahora veamos qué sucede con la estereoisomería o los estereoisómeros. La estereoisomería es la forma más importante de isomería. Los estereoisómeros tienen los mismos enlaces químicos pero diferente disposición espacial. Por ejemplo, en el siguiente complejo, que lo vamos a nombrar como diamino dicloro de platino 2. Los ligandos cloro pueden estar ya sea adyacentes u opuestos uno al otro. ¿A qué nos referimos con que pueden estar adyacentes u opuestos uno al otro? Nos fijemos en la primera figura. Aquí tenemos el platino, que es el elemento central o el átomo central. Tenemos los ligandos, que son los 2 cloros y los 2 amoníacos. Fíjense bien cuál es la disposición que presenta en este caso. Tanto los cloros como los amoníacos están en forma adyacente, o sea, casi uno al lado del otro. Ahora, ¿qué sucede cuando cambia la disposición espacial? Fíjense ahora que los cloros, que están representados por esferas de color verdes, están en contraposición, están de lados opuestos. Y de la misma manera sucede con las moléculas de amoníaco, se encuentran en lados opuestos. Esta es la isomería que se conoce como isomería geométrica. Esta forma particular de isomería, en la cual la disposición de los átomos constituyentes es diferente, aunque están presentes los mismos enlaces, y es lo que se llama la isomería geométrica. Cuando los ligandos se encuentran en forma adyacente, se los conoce como isómeros cis, y cuando se encuentran opuestos, se los conoce como isómeros trans. La isomería geométrica, la que acabamos de ver, también es posible en los complejos octaédricos cuando están presentes 2 o más ligandos distintos. Los isómeros cis y trans del ion tetraamino dicloro cobalto 3 se muestran en la siguiente figura. Veamos, acá tenemos los ligandos, que son el amino o las moléculas de amoníaco y el cloro. Los cloros, que están representados por esferas verdes, se encuentran en forma adyacente, es decir, casi uno al lado del otro, al igual que el amoníaco. Esta configuración dijimos que se llama cis. Y acá tenemos la otra configuración, que es la isomería geométrica trans, donde los ligandos se encuentran en forma opuesta. Estos dos isómeros tienen diferente color. Sus sales también manifiestan diferente solubilidad en agua, y en general los isómeros geométricos poseen propiedades físicas y químicas distintas. Eso es lo que los hace diferentes. Y por último vamos a hablar acerca de la isomería óptica. Un segundo tipo de estereoisomería es el que se conoce como isomería óptica. Los isómeros ópticos son imágenes especulares que no se pueden superponer mutuamente, y esta clase de isómeros se llaman enantiómeros.
Entonces, la isomería óptica básicamente ¿en qué consiste? En que son imágenes especulares que no se pueden superponer mutuamente. ¿A qué nos referimos con que son imágenes especulares que no se pueden superponer? Son como dos manos, ¿sí?, que ustedes ponen en forma de espejo mirando una a la otra, ¿sí? Cuando ustedes, fíjense en que si ustedes hacen ese ensayo en vivo, ¿sí?, y ponen las manos enfrentadas, van a ver que es como un espejo, como que una mano se refleja en la otra, ¿sí? A eso nos referimos con imágenes especulares. Y que no se pueden superponer, ¿qué quiere decir? Que si uno da vuelta a una de las manos y la quiere apoyar en la otra, van a ver que no son las mismas, pero estando de frente sí. Veamos un ejemplo. Eh, Aquí tenemos, ¿sí?, esto es una molécula orgánica, ¿sí?, porque mayormente en orgánica se usan este tipo de isomería o se la ven en mayor profundidad. Nosotros la vamos a mencionar, ¿sí?, para que ustedes más o menos ya sepan cómo se presenta la isomería óptica. Fíjense que tenemos lo que les decía yo a ustedes, fíjense que tienen dos manos enfrentadas. Y esas dos manos son como si fuesen espejos, ¿sí? Una es el reflejo de la otra, ¿sí? Y ahí está representado con una molécula, ¿sí?, un ácido orgánico, ¿sí?, y una amina. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Fíjense, tenemos una mano en la parte izquierda y una mano en la parte derecha, ¿sí? Las dos son como imágenes que están en forma de espejo. Si uno da vuelta a una de las manos y trata de apoyarla en la otra, ahí van a ver que no es la misma imagen. Pero si la separan y la dan vuelta, van a ver que son imágenes especulares. Esta parte de isomería, sobre todo la isomería geométrica y la isomería óptica, la van a profundizar mucho más en la parte de orgánica. En lo que es la química inorgánica, en la parte de complejos o compuestos de coordinación, nosotros la vamos a ver en forma superficial. Bueno chicos, hasta acá llegamos con la clase y seguimos en la próxima semana. Hasta luego chicos.